Buen día compañeros y compañeras. En este día vamos a ver los contenidos relacionados con carne y mariscos. Los tejidos musculares comestibles son todas aquellas partes de un animal que han sido dictaminadas inocuas para el consumo del ser humano o que han sido destinadas para este fin. Esto nos incluye obviamente las carnes de cada uno de los animales que se utilizan en el sacrificio para un consumo posterior. Son ricas en nutrientes como por ejemplo proteínas, que se consideran importantes fuentes de proteína, importantes fuentes de hierro, además son ricas en lípidos. El contenido de lípidos, como vamos a ver más adelante, o el contenido de todas estas proteínas, hierro y lípidos, depende fundamentalmente del tipo de tejido. Entonces, en un mismo animal vamos a tener tejidos con una mayor cantidad de proteínas, con una mayor cantidad de lípidos o una mayor cantidad de agua, si fuera el caso. Veamos que aquí dentro de los nutrientes que se encuentran dentro de los tejidos musculares no se encuentran los carbohidratos, porque principalmente todas las carnes no se consideran una buena fuente de carbohidratos. En Costa Rica se consume la carne de res, el cerdo y el pollo principalmente dentro de lo que es la cultura gastronómica de este país. En otros países se prefiere otra dieta, por ejemplo en el caso de los países asiáticos se prefiere el consumo del pescado. Hay países donde inclusive no se consume ningún tipo de tejido muscular porque la dieta está orientada básicamente a un componente más vegetariano. Y todas las proteínas fundamentalmente se van a conseguir propiamente de estos productos vegetarianos en otras proporciones. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que ver aquí es que las proteínas son algo inherente propiamente a los tejidos musculares comestibles. Además, dependiendo del tejido muscular que nosotros vayamos a utilizar, ya sea que provenga de una especie o de otra, o que provenga de una misma especie, pero que sea de diferentes cortes, va a tener un contenido diferente en lípidos. Y estos lípidos fundamentalmente en la mayor parte de los casos van a depender de la edad del animal, del grado de ejercicio que el animal pueda haber sido sometido o bien de la alimentación que ese animal puede haber tenido. Aquí tenemos un cuadro que nos enseña a nosotros la composición de la mayoría de los tejidos musculares comestibles, o sea, de la carne. Aquí vamos a tener varios de las especies de las cuales utilizamos este tipo de tejidos o obtenemos este tipo de tejidos para la alimentación. Tenemos el ganado vacuno, lo que es el cerdo, el pollo, la carne de cordero, el bacalao y el salmón, que formarían parte de lo que son mariscos. Veamos que la mayoría o prácticamente en todos los tejidos musculares comestibles, la mayoría de la composición, como en casi todos los alimentos, va a ser agua. Que en el caso obviamente, dependiendo de la especie que sea, vamos a tener mayores contenidos de agua o menores contenidos de agua. Entonces veamos que los contenidos más bajos de agua se encuentran fundamentalmente en el cerdo y en el salmón. Los contenidos más altos en agua van a estar en el bacalao, pero propiamente todos ellos tienen más o menos una composición que es mayor del 65% y un poco menor o más o menos entre el 65 y el 80%. Veamos que después del agua, uno de los componentes más esenciales es la proteína. Veamos que hoy, también en el caso de las proteínas vamos a tener que todas rondan más o menos como entre el 18 y el 22%, 23% para los diferentes tipos de tejido. Otros, propiamente después de la proteína, otra de la composición está por los lípidos, que ya está en un grado más pequeño que las proteínas, pero también está en un porcentaje bastante importante, sobre todo en el caso de ciertos mariscos como sería el salmón. Entonces veamos que el contenido en lípidos o de grasas del salmón es significativo. Sin embargo, como se va a ver más adelante, la mayoría de los pescados tienen un tipo de grasa que se considera insaturada. Y es un tipo de grasa que por el tipo de composición o el tipo de insaturaciones corresponde a ácidos grasos omega 6 y omega 3. Entonces esos no se atribuyen propiamente a una dieta desbalanceada en cuanto a lípidos, sino que más bien desde el punto de vista nutricional se les da muchas propiedades. Además veamos también que tenemos aquí las cenizas, que fundamentalmente consisten en sales de calcio, sales de hierro, sales de diferentes tipos de sales que cuando nosotros agarramos un tejido muscular comestible y lo sometemos a una calcinación es el residual que nos queda ese residual que nos queda posteriormente a la calcinación.
Dentro de lo que es las proteínas, ya vimos que, bueno, después del agua, las proteínas son lo que fundamentalmente tenemos en mayor cantidad, ¿verdad? Las proteínas. Dentro de estas proteínas vamos a tener diferentes tipos. Estos tipos son las primeras, que son las proteínas contráctiles o miofibrilares, que son estas primeras. Estas proteínas son las que están encargadas del movimiento, propiamente de la capacidad que tiene un animal, o inclusive en el caso de nosotros, también la capacidad que tenemos nosotros de contraer los músculos de forma voluntaria o de volverlos a relajar. En este caso, estas proteínas contráctiles o miofibrilares vamos a tener que las más importantes van a ser dos. La primera va a ser la miosina, la segunda va a ser la actina. Aquí tenemos características estructurales de ambas. La primera miosina, tenemos una estructura secundaria de forma helicoidal, tipo alfa hélice. Recordemos que existían las láminas beta y las hélices, ¿verdad? También. Entonces, este caso de esta proteína se organiza de esta forma. Está organizada también, o está compuesta más bien, por dos cadenas fibrosas enrolladas entre sí. Entonces, esta parte, esta primera componente, que es la miosina, va a estar... está el componente químico que además va a estar asociado a la actina. Veamos que la actina tiene una estructura globular y fibrosa, la cual vamos a dibujarla aquí. Hay otra proteína que en este momento el nombre lo vamos a omitir porque no tiene gran importancia en este momento, que tiene forma pues alargada. Estas actinas que tienen estructuras globulares, que las vamos a dibujar en azul, van a estar alrededor de esta proteína. Entonces, alrededor de esta proteína nos van a formar este tipo de estructura que además va a interactuar junto con la miosina. Más adelante lo vamos a ver dentro de lo que es el proceso bioquímico de contracción y relajación. Esto es muy importante porque a mayor contracción la carne, propiamente en el momento que se cocina, va a tener mayor dureza. En el momento de que hay mayor relajación, ¿verdad? Posteriormente a lo que le llamamos el rigor mortis, que más adelante lo vamos a ver. Entre mayor relajación tiene el músculo, la carne va a ser más suave y por supuesto que para efectos de consumo o para efectos culinarios esto va a tener esta carne va a ser más apetecible para las personas. Entonces la actina tiene una estructura globular, ¿verdad? Que aquí la dibujamos, y fibrosa. Juntas, aquí lo vimos, conforman el complejo actino-miosina, que es el principal encargado a través de mecanismos de regulación de calcio de la relajación o de la contracción del tejido muscular. Después vamos a tener las proteínas sarcoplásmicas o solubles. Las proteínas de este tipo forman parte de lo que es el miogeno. El miogeno son todas aquellas proteínas que se consideran solubles propiamente dentro de lo que es la matriz de la carne, ¿verdad? Dentro de lo que es la matriz muscular. Estas retienen gran cantidad de agua. Esto obviamente está atribuido al hecho de que sean solubles, ¿verdad? Y sean capaces de poder venir y retener grandes cantidades, ¿verdad? De agua propiamente. Son globulinas en el mayor de los casos. Recordemos que las globulinas tienen estructuras terciarias y cuaternarias muy bien definidas, o albúminas también, que forman obviamente juntas el miogeno. Una de las más importantes de las proteínas sarcoplásmicas o solubles es aquella que está implicada en el color de la carne. Nosotros tenemos la posibilidad de tener una carne roja, que es el mayor contenido, o la mayoría de las carnes que nosotros consumimos o compramos propiamente dentro de lo que es un supermercado, sobre todo las carnes de res, tienen un color rojo. Posteriormente, esas carnes cuando se cocinan tienen un color café, o bien cuando se dejan en el refrigerador y que les está pegando y pegando y pegando aire del refrigerador, también van a tener colores cafés. Además, en algún caso tiene un color morado, y ahorita posteriormente vamos a ver el porqué de esos colores, ¿verdad? Entonces esa proteína que es conocida como la proteína mioglobina es la que está encargada propiamente, que forma parte del miogeno, es la que está encargada de la distribución de oxígeno a través de todos los tejidos musculares. Posteriormente vamos a tener la otra proteína, que es la proteína del estroma o la proteína insoluble, que constituye fundamentalmente lo que es el colágeno. El colágeno es un tejido que presenta dureza. En el caso de los músculos tiene más bien la funcionalidad de ser aquel que le da sostén a los músculos dentro del organismo, ¿verdad? Ya sea dentro de nosotros como seres humanos, o ya sea dentro de otros animales, como por ejemplo el ganado vacuno, los pollos, inclusive el pescado. Entonces todo este colágeno va a ser el que va a sostener el músculo en su lugar para que no colapse dentro del sistema. Son tejidos conectivos de soporte.
tienen bajo valor alimenticio, principalmente porque del colágeno que nosotros consumimos realmente él no nos da ya desde el punto de vista nutricional ninguna ventaja de nutricional, o sea, la proteína de la cual él está constituido no es una proteína que sea aprovechable por nosotros. Y además, lo más importante del colágeno es que la dureza o gran parte de la dureza de un tejido de carne, ya sea una chuleta o un pedazo de carne, un lomito, cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar, va a estar asociada al colágeno. Algunos autores inclusive, o gran parte de los autores inclusive, no atribuyen la dureza al contenido de colágeno, sino que atribuyen la dureza más bien a la forma o al entrecruzamiento que el colágeno pueda tener con él mismo, formando grandes agregados de colágeno que van a atribuir a la carne una mayor dureza. Entonces, algo muy importante es ver que gran parte de la dureza, que la dureza propiamente se traduce en calidad, ¿verdad?, de tejido. Gran parte de la dureza está atribuida principalmente a la cantidad de colágeno que hay y sobre todo a la forma como se encuentra dentro del tejido muscular. Aquí posteriormente vemos, aquí anteriormente, ¿verdad?, en la diapositiva anterior habíamos citado lo que es la mioglobina como parte de las proteínas sarcoplásmicas o solubles, que es lo que nosotros vemos aquí posteriormente. Aquí vemos esta proteína, lo que es la mioglobina. Veamos que tiene una estructura, cuaternaria y terciaria bastante elaborada. Ya sabemos que la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria están estabilizadas por fuerzas no covalentes. En su mayoría de esas fuerzas son puentes de hidrógeno o atracciones que puedan existir entre los diferentes sitios de la proteína. Aquí tenemos lo que le llamamos el grupo hemo. Un grupo al cual la mayoría o el grupo que más bien está relacionado con el transporte de oxígeno, que es donde se encuentra el hierro coordinado con un estado de oxidación más 2. Este estado de oxidación más 2 se encuentra dentro de este grupo que está constituido por varios anillos pirrólicos. Entonces, este grupo es el encargado de que el oxígeno se ligue dentro de él para que haya oxigenación dentro del cuerpo para llevar a cabo otros procesos metabólicos, como por ejemplo el ciclo de Krebs y otros procesos que requieren de oxígeno propiamente dentro de lo que es el tejido muscular. Veamos aquí que esta mioglobina puede tener diferentes colores, esta que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Que ya dijimos que este grupo hemo es este que está aquí, puede tener diferentes colores. ¿Y cuáles son los diferentes colores? En esta próxima diapositiva los vemos. Veamos aquí un pedazo de carne, un trozo de carne. Este trozo de carne tiene un color rojo aquí, donde yo lo estoy subrayando, vamos a subrayarlo con azul para que se note bien. Tiene un color rojo, tiene un color café también, que nosotros podemos encontrarlo sobre todo en las carnes cocinadas o ciertas carnes después de haber estado mucho tiempo en la refrigeradora y que les esté pegando propiamente el aire de la refrigeradora. Y aquí tenemos un gran contenido que está en color morado. Todas estas carnes se encuentran en perfecto estado para poder ser consumidas. Una de las trampas que ocurren dentro de la cocina es que por lo general cuando vemos una carne que se encuentra en ese estado café, le atribuimos a esa carne o propiamente pensamos que esa carne ya se encuentra en un estado que no puede ser consumible. Y por lo general hay ciertas personas o en algunos casos sucede, ¿verdad?, que la persona o el cliente la bota, la desecha porque piensa que es una carne que ya desarrolló ciertas características no inocuas, ¿verdad?, y no se puede consumir. Pero cada una de estas carnes que está aquí, tanto la roja aquí como la café, esta metamioglobina o como esta otra que estamos poniendo aquí, vamos a borrar aquí para que se vea bien, desoximioglobina, cada una de estas tiene una explicación química que tenemos en este esquema anterior. Entonces la mioglobina, que es esta proteína que dibujamos aquí, ¿verdad?, a la par o que está aquí representada a la par con su grupo hemo, puede tener varios estados o puede estar en varios estados. La primera es mioglobina la mioglobina cuando tiene oxígeno ligado. Entonces esa molécula cuando tiene oxígeno ligado dentro de su composición va a tener este color rojo brillante y se va a formar el compuesto, se va a formar más bien la forma que le llamamos la oximioglobina. Eso va a suceder cuando el hierro en estado de oxidación más 2, ¿verdad?, que es el que por lo general se encuentra dentro de la mioglobina, va a estar ligado a oxígeno. Entonces esa es la carne que nosotros vemos con color rojo, cuando tenemos la mayoría de la mioglobina en estado de oxidación más 2
y que además tiene oxígeno ligado dentro de su composición. Veamos que aquí se encuentra el estado, o más bien el proceso de oxigenación, de forma que cuando favorecemos la oxigenación, se nos va con esta flechita para este lado. Cuando, lo contrario, desfavorecemos la oxigenación, se nos va con esta flechita para este lado. ¿Y qué sucede con la mioglobina? Propiamente ella va a perder el oxígeno y se va a formar este otro compuesto, esta otra forma más bien que está aquí, que le llamaríamos mioglobina pura, ¿verdad? Cuando no tiene oxígeno ligado dentro de su composición. Entonces veamos que cuando simplemente quitamos el oxígeno, ese color rojo brillante pasa a ser un morado, un rojo púrpura, que eso es lo que sucede inclusive en la mayoría de las veces cuando se ha visto carnes o tejidos que van perdiendo mucho oxígeno, y estos son los que se ponen en color morado. Por eso es que cuando existen carnes o un tejido que ha sido sometido a ahogamiento, ¿verdad?, o a cantidades menores de oxígeno, este va a tener un color más morado que el rojo característico propiamente del tejido muscular. Posteriormente vamos a ver que esta misma mioglobina puede oxidarse. Recordemos que una oxidación es un proceso en el cual una especie, ¿verdad?, que se encuentre un número de oxidación, por ejemplo, en este caso el hierro, que tiene un número de oxidación más 2, es capaz de perder electrones o cederlos a otra parte, ¿verdad?, para que propiamente, ¿qué suceda? Para que propiamente este número de oxidación del hierro se eleve de más 2 a hierro más 3. Entonces, cuando existe una oxidación, que es lo contrario de una reducción, ¿verdad?, que más bien en el caso de la reducción se da una ganancia de electrones para pasar de un estado de oxidación más alto a uno más bajo. Entonces, en este caso, cuando se da una oxidación, vamos a ver que la mioglobina va a pasar de estado de oxidación más 2 a estado de oxidación más 3. Y ese es el color café que se le atribuye a la carne. Este color café ya lo vimos aquí posteriormente. Entonces, en este color café que acabamos de decir que muchas veces el consumidor lo desecha porque piensa que está en un estado no apto para el consumo, simplemente lo que ha sucedido es que el hierro pasó de estado de oxidación más 2 a estado de oxidación más 3, ¿verdad? Y acabamos de echar al desecho, ¿verdad?, un tejido muscular que sí está apto para el consumo. Posteriormente podemos ver que también se puede dar lo siguiente: se puede dar una oxidación en forma de sulfuros, que esta casi siempre está atribuida a ataques microbiológicos. Además, aquí esta se puede dar inclusive desde aquí para formar la sulfomioglobina, que esa sí sería una carne que sí tendría una apariencia pues ya más verdosa, ¿verdad? Ya eso está obviamente atribuido, o más bien está asociado con posibles ataques microbiológicos. Igual se puede formar la colemioglobina, que tiene un color verde, y a partir de ellas se puede dar una posterior oxidación, o sea, una pérdida de electrones, y venir a encontrar carnes sin color, o carnes en color amarillo, o carnes en un color café característico, que este café característico está atribuido a la presencia de porfirinas, o sea, grupos tipo porfirina propiamente dentro de la matriz, libres o oxidadas. Obviamente estas carnes de aquí abajo, que estoy subrayando con un cuadrito rojo, esas carnes ya no son aptas para el consumo. Esa ya vimos, ¿verdad? Entonces esta nos representa los diferentes colores de la carne en esos estados. Además de la contenido en proteínas que tiene la carne, también encontramos lo que son los lípidos o las grasas que están asociadas. Aquí una de las cosas más importantes es ver, que principalmente los lípidos están contenidos en células adiposas, que son células que la mayoría de estas células se desarrollan en las primeras edades propiamente de los animales. Y estas se desarrollan en los haces musculares primarios, no en el endomisio. Nosotros vamos a ver más adelante, aquí, en esta diapositiva que está aquí, que propiamente dentro de lo que es una fibra muscular vamos a tener diferentes tipos de tejido conectivo. El primero va a ser un tendón, ¿verdad?, que es el que nos va a sostener propiamente el tejido muscular del hueso, que la función del tendón como tejido conectivo es principalmente esa, ¿verdad?, venir y sostener el hueso del músculo. Y otro de los tipos de tejido conectivo que nosotros vamos a tener es el que se encuentra propiamente dentro del músculo, que estaríamos hablando del endomisio, del perimicio y propiamente de todas esas estructuras, ¿verdad?, que nos van a dar a nosotros la formación principal de lo que es el músculo. Entonces, ¿dónde se encuentran estos lípidos? Estos lípidos se encuentran principalmente en los haces musculares primarios, ¿verdad?
El contenido principal de los lípidos, o una de las cosas importantes del contenido de los lípidos, que inclusive ya lo mencionamos, es que dependen de la dieta. Inclusive nosotros como seres humanos, ¿verdad? Obviamente también sucede eso. El contenido de los lípidos o el porcentaje de grasa dentro de nosotros depende de qué tan adecuada o no adecuada sea la dieta, obviamente al estilo de vida que tenemos. La edad, que es otra limitante, ¿verdad? Entre más adulto entre más viejo, más bien es el animal, se da mayor tendencia se puede dar mayor tendencia a la acumulación de grasa dentro de estos tejidos. El nivel de ejercicio, ¿verdad? Eso es pues sea lo que sea, es el principal, junto con la dieta, es el principal. La principal razón, la principal causa por la cual se dan acumulaciones de grasa de algún tipo u otro tipo en varios animales, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros. La mayoría de los lípidos, tanto en todos los animales, igual que en caso de nosotros, ¿verdad? Se almacena en forma de triglicéridos y otras menores cantidades en forma de fosfolípidos, que principalmente forman parte de las membranas celulares. Obviamente recordemos que la membrana celular tiene una capacidad de ser bastante selectiva a las sustancias que entran y salen dentro de ella, y una gran parte de esa selectividad se debe a los fosfolípidos que se encuentran formando parte de la bicapa lipídica, que le llamamos a eso. Y otra de las características, otro de los lípidos que también se encuentra en menores cantidades, es el colesterol. Entonces todos estos lípidos, como vimos anteriormente, forman parte de cada uno de los animales, y también dependiendo del tipo de animal que sea, estos lípidos van a variar. Esa variación se ve sobre todo cuando hacemos una comparación entre un animal tipo ganado vacuno y un animal como un pez. Además, en el caso de las cenizas, ya lo vimos anteriormente, fundamentalmente son sales de hierro, donde podemos obtener el hierro, principalmente los grandes contenidos de mioglobina, ¿verdad?, que se encuentran. Calcio, obviamente cuando agarramos un tejido comestible, y sobre todo cuando se procesa carne, gran parte o una pequeña parte de los huesos que se encuentran en los tejidos puede irse dentro de la carne. Entonces eso sería parte del calcio que inclusive nosotros podríamos encontrar en un tejido comestible. Sales de potasio, que pueden tener inclusive funciones de regulación biológica, entre otros. Todas estas cenizas cumplen funciones bioquímicas específicas que no vienen al caso de este material que estamos viendo hoy, pero todas esas se encuentran posterior a cuando tomamos un tejido comestible, ¿verdad?, un tejido muscular comestible, y lo ponemos a calcinar. Esperamos que estos contenidos vistos de tejidos musculares comestibles sean de provecho para ustedes.